Buenos días. Bienvenidos a todos, especialmente si este es tu primera vez. La verdad que me fascina poder compartir la palabra de Dios de esta forma. Se siente mucho más íntimo. No sé, ¿sienten eso? Ok, muy bien. Y también les quiero advertir que si te duermes, te van a ver. La semana pasada vino un hermano de mí y dije, pastor, cogí como 4. Presta atención. Bueno, pues seguimos en esta serie, Encender un Fuego. ¿Cómo encender un fuego? Ya casi estamos a la final de esta serie, donde hemos estado andando a través del libro de Hechos. Otra vez el libro de Hechos es la obra, la manifestación de Jesús y el Espíritu Santo a través de toda persona que cree y sigue a Cristo Jesús. Y hemos estado viendo prácticamente la manera que Dios obra en y a través de nosotros, como lo hizo antes, como lo quiere seguir haciendo y como lo está haciendo hoy en día. Las últimas semanas, 2 semanas, hemos visto de la manera que Dios se ha manifestado a través de Pablo y Bernabé, de la manera que estos siervos han ido a través del imperio romano de ciudad a ciudad compartiendo que hay salvación a través de una fe en Cristo Jesús. Hemos aprendido a través de ello la atracción del evangelio. ¿Por qué es que el evangelio nos atrae tanto? Porque hay una esperanza que nunca se acaba. Porque nos da una identidad que está informada por Cristo Jesús. Y porque nos da un propósito que también está informado por Cristo Jesús. Hemos aprendido que nuestra fe con Jesús es una fe personal, pero no es privada. Nuestro llamado es llevar a Jesús hacia los confines de la tierra. Aprendimos a través de Pablo una estrategia de cómo compartir el evangelio. No es solamente compartir el evangelio en voz alta, con amor y convicción y certeza, sino también que tenemos que conocer a la persona. Tenemos que saber sus necesidades, saber su trasfondo, saber el contexto de su vida y aplicar el evangelio de una forma personal que le llegue a la persona. Y el Espíritu Santo no solamente está obrando a través de ti, pero también está obrando en el otro lado, mientras que la persona está escuchando. También hemos aprendido que es necesario sufrir y que Dios usa ese sufrimiento para nuestro bien. Hoy veremos 2 reacciones a circunstancias radicalmente diferentes. O sea, una respuesta radicalmente diferente a circunstancias que son difíciles, graves y extremas. Vamos a estar en Hechos 16. Les animo que enciendan sus Biblias o que las abran para que sí puedan seguir conmigo. Pero antes de leer la palabra, quiero darle un poco de contexto de lo que estaba sucediendo en esos tiempos. Eso es importante porque cuando leemos la palabra, al entender el contexto, también podemos ver cómo es que esa palabra se aplica a nosotros en el día de hoy. Y bueno, pues Pablo y Bernabé llegaron a un punto de estar de acuerdo, de tener un desacuerdo. O sea que básicamente Pablo no pensaba que alguien fuera añadido a ir un viaje misionero con Pablo y Bernabé. Y bueno, pues después de ese acuerdo, Pablo se fue con Silas a la ciudad de Filipos. Y mientras que estaban en esa ciudad, era sábado y decidieron ir a un lugar a ir a orar. Y bueno, pues esto era algo que era común. Muchas veces uno iba a orar a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Pues mientras que Pablo y Silas iban caminando para ir a este lugar de oración, de repente sale una mujer que está poseída por un espíritu que es maligno. Y bueno, pues mientras que ellos van caminando, pasando para ir al lugar, la mujer grita lo siguiente: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncia el camino de salvación. Ahora, en sí, la mujer no dijo nada malo, no dijo nada que era erróneo, pero sin embargo, cada vez que ellos pasaban a caminar a este lugar, la mujer los seguía y seguía gritando: estos son los siervos del Dios Altísimo
Ellos te están enseñando el camino a la salvación. Bueno, Pablo llega a un punto que se altera, se enoja, se cansa de los gritos de esta mujer y que los están persiguiendo. Pablo la mira a ella y le dice que en el nombre de Jesucristo, espíritu maligno, suelta a esa mujer. Ahora quiero parar aquí por un momento. Pablo no tiene ningún poder. El poder está en el nombre de Jesucristo. Si tú crees y sigues a Jesús, si Jesús es el Señor de tu vida, pues entonces tú tienes acceso al mismo poder en el nombre de Jesucristo para dar liberación, no solamente espiritual, pero también física. ¿Estamos claros? Fácilmente podemos leer esto y pensar, wow, Pablo es algo mucho más especial que nosotros. No, Pablo no tiene ninguna diferencia a nosotros. Nosotros tenemos el mismo llamado que Pablo tiene y también tenemos el mismo poder que Pablo tiene acceso en el nombre de Jesucristo. La mujer también tenía unos dueños. Ella no solamente estaba esclavizada espiritualmente, ella también estaba esclavizada físicamente. Y bueno, pues ella daba adivinaciones. Cuando la gente estaba buscando esperanza, iban a donde esta mujer para recibir adivinaciones sobre su futuro, para obtener una esperanza falsa. Bueno, ya ese espíritu maligno no está dentro de la mujer, pues esos hombres ya no pueden cobrarle a los demás por esa esperanza falsa de estas adivinaciones que esta mujer estaba dando. Se pueden imaginar que esos hombres estaban enojados porque ahora esta mujer estaba libre. Pues entonces, ¿qué hicieron? Tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron al frente de las autoridades. Y aquí llegamos a la palabra de Dios. Vamos a estar en Hechos 16, 24 a 34. Les quiero recordar que todo mensaje que se predica hacia la iglesia proviene de la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, la multitud se amontonó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel del par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le grita: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. La palabra de Dios. Primeramente vemos la reacción de Pablo y Silas. Hemos visto a Pablo sufrir bastante estas últimas 3 semanas. Hemos visto una variedad de circunstancias difíciles y sufrimiento tan grave.
Hemos visto la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. Hemos visto de la manera que la gente han recibido este fruto del Evangelio y se han arrepentido. Han creído que Jesús es Salvador. Han decidido que Jesús va a ser su Señor y han hecho la decisión de seguir a Cristo Jesús. Pero también hemos visto que mientras Pablo, Bernabé y ahora Silas fueron tan fieles, también hemos visto a Pablo particularmente ser azotado. Pero no solamente azotado, sino azotado desnudo en frente de todo el mundo e inmensamente avergonzado. Lo hemos visto arrastrado, acusado, juzgado, apedreado hasta el punto de haber dejado muerto. Ahora él está en la cárcel. No solamente en la cárcel, sino ahí en un lugar horroroso que está al calabozo interior. Te puedes imaginar el lugar más asqueroso, con ratas, con cucarachas, con una peste, el peor lugar, y estar desnudo, todo siendo acabado con una gran cantidad de heridas. ¿Se lo pueden imaginar por un momento? ¿Y cuál es la reacción de Pablo y Silas? Orar y adorar. Wow. Imagínate ese sufrimiento, esa circunstancia difícil, en el peor lugar, azotado, adorando y orándole a Dios. Nos podemos imaginar que la oración de Pablo y Silas era para recibir la fortaleza de Dios en medio de esa circunstancia. Que Dios los ayudara a estar en esa circunstancia. Podemos creer que la oración era para perdón de las personas que los estaban persiguiendo a ellos. Podemos creer que la oración era que el sufrimiento de ellos fuera para el propósito, para que los demás pudieran conocer a Cristo Jesús a través de su sufrimiento. Podemos creer que su adoración era adorar la realidad que ya son salvos en Cristo Jesús. Adorar porque es un privilegio sufrir por Cristo Jesús. Adorando que la presencia de Dios está con ellos y está fortaleciéndolos en medio de su sufrimiento. La verdad que yo admiro a Pablo y Silas inmensamente. Pero, les voy a ser honesto, yo no siempre he respondido así, con esa postura de alma. Si soy honesto, y si ustedes serían honestos aquí en el día de hoy, no creo que ninguno respondíamos de esa manera. No solamente la situación que está Pablo en Silas, pero en cualquier sufrimiento que nosotros tenemos de día en día. Todos tenemos una variedad de circunstancias difíciles, sufrimiento que proviene de tantas diferentes áreas de nuestras vidas. Y creo que ninguno de nosotros respondemos con esta postura de alma. Típicamente luchamos con la realidad de nuestro sufrimiento, con la circunstancia, con la situación difícil. Básicamente decimos: Dios, ¿dónde estás tú en medio de todo esto? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué estoy en estas? ¿Cómo va a ser que esto es todo para mi bien? No tiene sentido. ¿Qué vas a hacer tú con todo este reguero? Señor, yo te quiero. Señor, yo voy a la iglesia. Yo oro. Yo leo mi Biblia. Estoy en mi grupo de vida. Pero sin embargo, sigo recibiendo estos cantazos. Me están azotando, me están traicionando. No puedo hacer nada con esta ansiedad, con este estrés. El mundo me pesa y ya yo no aguanto. ¿Se identifican con esto? ¿Ah?
Yo creo que sí. Yo creo que todos hemos estado ahí. Yo no sé la dificultad o el sufrimiento, la circunstancia en la cual que tú estás luchando o sufriendo en estos momentos. Pero quiero que sepas que Dios está presente. No solamente Él está presente, Él lo va a usar para su gloria. Pero no solamente eso, también va a usar ese dolor, ese sufrimiento, esa circunstancia difícil para virar tu alma hacia Él. La semana pasada aprendimos que es necesario sufrir. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a la postura de Pablo y Silas en medio de lo que estamos viviendo? ¿Cómo vivimos con el sufrimiento de persecución, de circunstancias difíciles, de la manera que nuestra oración y adoración se dirija a Dios y los demás y no se enfoca en nuestro alivio? La respuesta es la lamentación. Algo que muchas veces en la iglesia no se predica y no queremos enseñar. Que muchas veces cuando nos estamos lamentando de algo, rápidamente queremos decir, oh, va a estar bien, no te preocupes. Oh, tu sufrimiento se va, tú tranquila. Pero el lamento, algo que Dios sí desea para nosotros, dirige nuestras penas a Dios, pero es aferrado a sus promesas. Cuando dirigimos nuestras penas, le lloramos a Dios en sufrimiento, luchando con la tensión del dolor y la promesa de la bondad de Dios. Es un grito honesto de un corazón herido. Mark Rogab, que es un autor, un pastor que vivió a través de mucho sufrimiento, escribió un tremendo libro y dijo lo siguiente: lamento es la canción que cantas creyendo que un día Dios te responderá y restaurará. No sé cuál fue la oración de Pablo, pero me puedo imaginar qué fue lo que dice aquí en Lamentaciones, capítulo 3. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Muchas veces cuando estamos en medio de este sufrimiento, de estas cosas difíciles, no tenemos palabras que decir. Pero podemos usar las palabras de Dios, que son las promesas de Dios. Por eso es tan importante. Para aferrarnos a las promesas de Dios tenemos que saber las palabras de Dios. Michael Card dice lo siguiente: todas las verdaderas canciones de adoración nacen en el desierto de sufrimiento. Básicamente, que nuestra verdadera adoración, nuestra verdadera dependencia de Dios, nuestros gritos aferrados a las promesas de Dios, nacen en el desierto de sufrimiento. El gran teólogo C.S. Lewis, y autor y pastor, dijo lo siguiente: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. ¿Viste lo que está diciendo ahí? Que en el momento más impactante que Dios te habla, duro, alto, que tú puedes escuchar, es en medio de los sufrimientos, no que Él causa, porque el pecado es lo que causa el sufrimiento en las circunstancias difíciles. Pero es Dios quien los usa para virar tu alma hacia Él. La postura del corazón, del alma de Pablo y Silas no ocurre
de la noche a la mañana. Pero sí es un proceso en el cual que Dios usa lo que estás viviendo otra vez para virar tu alma hacia Él. Vemos que de medianoche Pablo y Silas están orando en voz alta. Todo el mundo está escuchando. Están adorando en voz alta y todo el mundo está escuchando. Imagínate eso. Estar en el momento más oscuro de tu vida y tú estás escuchando a Pablo y Silas orar y adorar de esa manera. Imagínate eso. Y que de momento venga un temblor que empieza a mover la cárcel y las compuertas se abren, las cadenas se rompen y tú estás dando testimonio que el Dios verdadero está respondiendo a las oraciones y las adoraciones de estos hombres. Y no solamente escuchó, pero es un Dios que sí da libertad, porque ya las compuertas están abiertas y las cadenas están rompidas. Imagínate el testimonio de ver eso y escuchar eso. No sabemos cuándo es que Dios va a responder o va a intervenir, pero podemos tener la convicción y la certeza que sí, Dios va a responder en medio de tu sufrimiento, en medio de tu circunstancia difícil. Él sí va a responder. Ahora vemos la reacción de una circunstancia difícil, pero de una manera diferente. Vemos la reacción del carcelero. Pero les quiero recordar que Dios usa toda circunstancia, buena, mala o diferente, para darnos la oportunidad de virar nuestras almas a la gracia de su bondad. Vemos al carcelero hacer la pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Les quiero decir que la llegada a esta pregunta es el destino en la cual que Dios está intentando dirigir a toda persona desde el momento que tú naciste. Del momento que tú naciste, Dios te está dirigiendo a esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta no solamente impacta tu eternidad, pero la respuesta también impacta tu ahora. La gente piensa que los teólogos piensan que habían dos motivaciones para esta pregunta. Primeramente, salvación terrenal. Tú ves, para el carcelero, la fuga de todas las personas, los prisioneros, la consecuencia hubiera sido que él no solamente iba a morir, pero lo iban a básicamente hacer sufrir antes de morir. Y no solamente eso, una vergüenza iba también a caer sobre su familia. En su razonamiento, en su esperanza sobre un pensamiento humano, él decidió caer sobre su espada. Pero algunos piensan, como yo, que la motivación de la pregunta no era terrenal, sino era sobre su vida eterna. Tú ves, había una gran probabilidad que el carcelero supo que Pablo y Silas lo pusieron en la cárcel porque habían liberado a esta mujer de este espíritu maligno. Es muy probable que el carcelero se quedó dormido escuchando estas oraciones y estas adoraciones antes de él caer dormido. Es muy probable de que cuando él fue testigo del terremoto, algo que él no esperaba, él vio la libertad de las compuertas abiertas, las cadenas rompidas que Dios le dio a estos que estaban en prisión. Pero no solamente eso, tú ves, la cárcel estaba oscura, no se podía ver nada. Pero sin embargo, Pablo pudo ver que el carcelero estaba a punto de caerse sobre la espada y le dijo: no te lastimes. Por eso fue que el carcelero está así temblando y se tira a las rodillas de Pablo y Silas y dice:
¿qué tengo que hacer para ser salvos? Las circunstancias son difíciles para toda persona. Todos nosotros estamos luchando con algo que es extremadamente difícil. No se puede minimizar ningún sufrimiento que ustedes están viviendo. Todo es grave cuando nosotros estamos sufriendo. Nos da miedo, una impotencia, una desesperación, una desesperanza, una inseguridad en medio de estos tiempos. Pero quiero que sepan que en cada situación hay dos opciones. En todo sufrimiento, en toda circunstancia, todos nosotros tenemos dos opciones. O podemos venir a Dios o podemos alejarnos de Dios. Podemos dejar que nuestra alma nos ponga dispuesto hacia Dios o dejar que nuestra circunstancia o nuestro sufrimiento nos haga dispuesto a Dios. Podemos buscar la ayuda de Dios o podemos permitir aferrarnos de nuestro razonamiento humano y buscar una solución humana, como el carcelero que se quería caer sobre la espada. El punto que quiero hacer es que Dios usa el sufrimiento, esas circunstancias difíciles, todo lo que nosotros vivimos que no proviene de Él, para preparar nuestras almas hacia Él. Más y más conformarnos hacia Él. Vimos que Pablo y Silas respondieron de la manera ideal, de la manera que todos nosotros nos encantaría responder, reconociendo que la bondad de Dios en gozo de oración y adoración que fue enfocado más hacia Dios y los demás en vez de su circunstancia. Pero recuerda que esto es un proceso. Podemos lamentar nuestros dolores hacia Dios, pero aferrado de sus promesas. La adoración y la oración lo podemos hacer, pero con la convicción de que Dios sí va a responder. Que Dios lo va a usar todo para virarnos hacia Él. El carcelero comenzó con un razonamiento humano, una decisión humana, pero rápidamente Dios lo usó para traer protección. Y él lo quería hacer para protección de su familia, él lo quería hacer por una muerte rápida, pero Dios tomó su desesperación, su necesidad y lo usó para salvar su vida. No solamente su vida, pero la vida de su familia también. ¿Cuál es la gran idea? En medio de toda dificultad, viramos hacia Dios en oración, aferrado de su bondad y proclamando en adoración sus promesas con la convicción que Dios lo hará bien. Dios va a tomar, quiere usar los dolores, el sufrimiento, lo que estás viviendo en el día de hoy, lo quiero usar para virar tu alma hacia Él. Y no solamente para salvarte para la eternidad, sino salvarte ahora para este momento. La pregunta es si vas a buscar la respuesta a la pregunta más importante que toda persona se puede hacer. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer?